Dios les bendiga. Hoy terminamos con el libro de Jonás, este maravilloso libro de 4 capítulos, pero yo sé que ha sido de mucha bendición para mí y tal vez también para ustedes. El título del siguiente capítulo es El enojo de Jonás. Bueno, hemos visto una historia increíble, pero cierta, real, que de verdad que a muchos le ha causado tal vez algo de duda. Para mí jamás, desde niña escuchando esto en la escuela dominical, y ha sido de mucha bendición para mí este libro, y ahora entiendo muchas más cosas que antes no entendía. Bien, entonces vemos hasta el capítulo 3, vimos cómo Jonás fue, a pesar de no querer ir, pero por obediencia a Dios fue y cumplió lo que a Dios le había prometido y predicó a Nínive. Y vemos que fue un predicador verdaderamente exitoso, en el cual muchas personas, dice al menos 120,000, pero muchas más en realidad, fueron las que se arrepintieron, ¿sí? en este lugar. Dios tiene compasión de las almas. Dios ama a las personas. No solamente la misericordia de Dios está para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. La gracia y la misericordia de Dios se extiende hasta el mundo entero. Gloria a Dios. Dice así el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo así? ¿De qué se enojó? Recordemos el versículo anterior, por qué se enojó Jonás. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, los ninivitas. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tal vez Dios le había comunicado a Jonás de que ellos se habían arrepentido y que a causa de esto ya Dios no los iba a castigar, no iba a destruir esta ciudad de Nínive. Entonces dice, continúa, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Es difícil de creer, ¿no? Tal vez nosotros somos egoístas muchas veces también y queremos la salvación para ciertas personas. No sé si les pasa que de pronto uno quiere evangelizar a alguien y quiere que esa persona se convierta, pero ve a otro que de pronto ha hecho mucho daño, mucha maldad, y decimos, no, Señor, que esta persona no se arrepienta, que esta persona por favor no se convierta. Aquellos que han violado tantos niños, que han matado tantas personas, por favor que nadie les lleve el mensaje, que no merecen. Tal vez muchos de nosotros en algún momento hemos pensado así, que pensamos que tal persona por muchas cosas malas que han hecho no merecen la misericordia de Dios, y lo mejor es que mueran sin arrepentirse para que sufran la consecuencia de su pecado y de su castigo y de su maldad. ¿Por qué? Bueno, no solamente Jonás, tal vez nosotros también hemos pensado así acerca de alguien. Tal vez decimos, bueno, estos asesinos seriales, estas personas realmente merecen la pena de muerte y merecen morir y no merecen la misericordia de Dios, ¿cierto? Tal vez nos ha pasado esto. Y a Jonás le pasó. ¿Por qué? Bueno, porque los ninivitas eran malos, eran en extremo malos, sanguinarios, y porque eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces él se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, lo que hizo fue enojarse, ¿cierto? Se enojó Jonás. O sea, ya a Jonás lo habíamos visto enojado antes, no es la primera vez, no es algo nuevo que veamos en Jonás. Vemos que el temperamento de Jonás no era muy alegre, ¿no? No era un hombre muy feliz, sino que era un hombre más bien enojón, ¿sí? Un hombre poco compasivo. Dice así, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora sí, nos está revelando cuál era la razón por la cual él, cuando en un primer llamado, Dios le dijo que debía ir a Nínive y predicar, y cómo él decidió ir en dirección opuesta a Tarsis, lo más lejos tal vez que pudiera él llegar. Y en el capítulo 1 les dije, bueno, ¿por qué razones?
Posiblemente Jonás huyó, tal vez por miedo, porque ese era un lugar que no quería, obviamente, al pueblo de Israel, y a los profetas de Dios no les iba muy bien, tal vez él solo. Dijimos eso, ¿cierto? Jonás tuvo miedo, pensamos, pero llegamos a la conclusión de que Jonás no era tan temeroso, que Jonás incluso cuando se sube en el barco y cuando la tormenta empieza, le dice, no, échenme al mar, ¿sí? En vez de clamar a Dios, pedir a Dios que tuviera misericordia de él y de todos, y que él volvería a su destino, no lo hizo, sino que más fácil fue decirles, échenme al mar. Es decir, no era muy temeroso, que digamos. Así es de que esa razón tal vez no es muy fuerte, muy contundente, una de las razones por las cuales él no quiso ir a Nínive. Pero aquí ya en el capítulo 4 nos está revelando la verdadera razón por la cual él huyó no de la presencia de Dios, aparentemente no huía de la presencia de Dios, pero realmente estaba huyendo era a la misión de que Dios le había encomendado. Bueno, entonces aquí voy a leer algunas de las razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive. Odio hacia los ninivitas, pues eran enemigos de Israel y personas crueles y sanguinarias. Esta es una de las razones. Él odiaba a esa gente, tal vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran enemigos, habían hecho daño, incluso tal vez amigos, a conocidos, a familiares, a compatriotas suyos les había hecho daño. Entonces él muy probablemente no sentía amor hacia ellos, sino un odio, un resentimiento por todo esto. Otra razón, temor por su vida, ¿no? Ya lo que les había dicho, pero que es poco probable. Otro, Jonás creía que la salvación era solo para Israel. Eso también es, ellos pensaban que Dios era solamente para Israel, porque Dios se había manifestado así, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ellos. Pero vemos que la misericordia de Dios se extiende aún más allá de las fronteras de Israel. Ciertamente escucharon que el Dios de Israel es poderoso, pero el Señor nunca excluyó a los que venían a Él. El Señor nunca rechazó. En el Éxodo, cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto, el Señor les dijo, mire, ustedes pueden participar de la Pascua, pero deben circuncidarse. Los extranjeros que vengan, Dios los acepta, pero deben convertirse y deben mostrar obediencia con la circuncisión. Entonces, mire, Dios no rechazó a las otras naciones, Dios no rechaza a nadie, al contrario, Dios antes quiere la salvación de todas las personas. Bien, otra razón, temor por su reputación como profeta y de cómo lo recibirían luego en su nación por ir a predicar en una nación gentil. Entonces, ellos sabían, había una palabra que decía que si algún profeta hablare y lo que él dijere no se cumplió, que el tal profeta no es profeta de Dios, que no lo tomen como profeta por cuanto no se cumplió lo que dijo. Bueno, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que siempre Dios no cambia. Si Dios ha determinado algo, Él lo hará, pero sin embargo, si las personas cambian su corazón, Dios siempre, las personas tienen dos opciones y la actitud de Dios siempre es la misma, hacia el bien y hacia el mal. Y si las personas cambian la actitud, ya sabe Dios lo que hace con el cambio de actitud, con el cambio, ¿sí? Entonces esto fue lo que pasó allí. Bueno, continúo con las razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive. Entonces dice, temor por su reputación como profeta y de cómo lo recibirían luego en su nación, por ir a predicar en una nación gentil. ¿Cómo así que fuiste a predicar allá? No, tú no eres profeta, tú realmente nos traicionaste. Bueno, cosas como esas. Otra razón, yo creo que, y es la más importante que aquí nos está diciendo, conocimiento de Dios. Muchos dicen que Jonás no conocía a Dios, pero aquí lo que vemos es que Jonás sí tenía un conocimiento de Dios.
Dice, conocimiento de Dios y la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Aquí dice, no era esto, por eso dice, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. O sea, conocía Jonás de que Dios era clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, que si una persona o muchas personas cambian su actitud, Dios se arrepiente del mal. No que Dios cambie, sino el que cambia son las actitudes de las personas. Entonces, Jonás conocía a Dios. Entonces Jonás quería era ¿qué? Venganza. Jonás sí quería tal vez que esa palabra se cumpliera. Sí, lo que él había dicho, que en 40 días Nínive sería destruida. Jonás quería que eso se llevara a cabo. Jonás quería la destrucción de Nínive. Pero qué poco compasivo es Jonás. Es cierto, mire, cuando una persona hace mucho daño, daño tras daño tras daño, merece la pena. Incluso la Biblia apoya la pena de muerte para ciertos casos, ciertas personas. Pero mire, hay algo, la misericordia de Dios, siempre y cuando la persona se arrepienta. El Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Cuando hay un cambio de actitud, yo creo que eso debe ser suficiente para nosotros, para saber de que esa persona no merece, porque realmente no merecemos el perdón, pero que esa persona es acreedora de la misericordia de Dios, ¿sí? De esto es lo que debemos entender nosotros, que si una persona mató a 10 personas, luego mató otras 10, o sea, lleva en su cuenta muchos muertos, bueno, esa persona, obvio, merece, digamos, la pena de muerte, pero si hay un cambio de actitud, si hay un arrepentimiento, es decir, esa persona ya no va a volver a hacer lo mismo. Dios es misericordioso, Dios es clemente y Dios perdona a estas personas, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Entonces nosotros también debemos entender eso. Si mire, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Pues que la persona trata bueno, ya no lo hace más, ya no hace más lo que hacía antes, y trata de alguna manera de reponer el daño que ha hecho. Sí, aunque una vida no se puede reponer, cuando se ha asesinado a alguien no se puede reponer, pero por lo menos hay ese dolor, ¿no? Ese dolor de haber causado tanto mal. Y eso es lo que Dios aprueba en la gente, en las personas, no importa cuán mal. Porque mire, nosotros podemos medir el pecado, no, es que yo casi no peco, podemos medir el pecado así, pero Dios lo que mide realmente es el arrepentimiento de corazón y el cambio de actitud. Hay muchas personas que son buena gente toda la vida, realmente, pero nunca reciben a Cristo en su corazón. Entonces todas las obras que hicieron, todo lo que hicieron son trapos de inmundicia para Dios. ¿Por qué? Porque nunca su vida fue entregada a Cristo, y todo lo que hacían por consiguiente eran obras que desagradaban a Dios, que no agradaban a Dios en lo que hacían. Entonces eso es lo que para Dios cuenta, un corazón contrito y humillado. No para el hombre, ¿no? Para nosotros juzgamos y decimos, no, esta persona no merece. Para Dios no. Dios mira es el corazón. Dice versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ah, sí. Ah, Señor, dijo Jonás, yo prefiero más bien, mátame. Mire, nosotros con desear la muerte no la vamos a conseguir. Sí, el hecho de, ay, yo quiero morirme, Señor. Mire, hacer este tipo de oraciones son insensatas realmente, ¿sí? Porque Dios es el que da la vida. Y tal vez, mire, ¿qué le pasó a Jonás cuando estaba en el vientre del pez? A él clamó ahí cuando estaba en angustia. Dice, no, ya se le había olvidado que estuvo en angustia y que a Dios clamó y que pidió por su vida, ¿verdad? Ya se le olvidó, ya estaba en una situación de enojo extremo. Es una situación de insensatez, ese enojo. Sí, entonces así estuvo Jonás. Dice, Señor, ya basta, quítame la vida mejor. Si los vas a, así como los perdonaste y no les vas a hacer mal, entonces quítame la vida. ¿Para qué? Yo quiero la vida, yo quiero es la destrucción de mis enemigos. Entonces vemos ahí que el Señor va a tratar en este momento con el corazón de Jonás. Dios va a tratar con Jonás. Mire, acá vemos que todos a lo largo del libro
Hemos visto cómo el pez obedece, cómo los marineros obedecen a Dios, cómo los ninivitas y el rey de Nínive obedecen. Aquí un gusano, vamos a ver cómo obedece a Dios y cómo el profeta continúa con su rebeldía, cómo el profeta no quiere obedecer a Dios. Increíble que el mismo profeta sea el mayor problema, el mayor obstáculo. Mira, los ninivitas no fueron el problema, no fueron el obstáculo, no, ellos no fueron el problema. El problema aquí realmente es Jonás y su rebeldía, Jonás y su enojo, Jonás y su desobediencia, Jonás y su falta de compasión. Versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta, ¿no? El libro de Jonás tiene muchas preguntas, pero le dice Dios, ¿haces bien en enojarte tanto? Mire, esta pregunta, ¿no? Esta pregunta, a veces nos enojamos sin causa y Dios nos tiene que hacer entender de alguna manera que muchas veces nuestro enojo es por nada, que somos, simplemente estamos dando pataletas. Dice, y salió Jonás de la ciudad, versículo 5. Bueno, allí Jonás no le responde en el momento, no le responde nada, simplemente salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Bueno, Jonás salió de aquella ciudad tal vez lo más rápido que pudo salir de ella. Él no se llevaba bien con ellos, no gustaba de los ninivitas, entonces salió. Dice, acampó hacia el oriente de la ciudad. Bueno, esto indica un juicio, que él quería un juicio, que Jonás quería juicio. Esa palabra, al oriente de la ciudad, él quería ver el juicio de Dios. Y se sentó allí, y se hizo allí una enramada, se hizo un lugar como un campamento donde podía estar cómodo, tal vez, mirando. Dice, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Tal vez estaba en un lugar desértico, un lugar no muy cómodo, pero en el momento pues hizo un lugar para él que lo acogiera, donde él pudiera estar para observar, ¿no? Y él iba a observar porque él tenía la esperanza. Mire, tal vez los ninivitas vuelvan otra vez, no se hayan arrepentido de verdad y vuelvan a su maldad. Y entonces yo quiero ver eso, yo quiero ver ese juicio, yo quiero ver cómo del cielo cae fuego, yo quiero ver cómo caen rayos esta noche, yo quisiera ver, y él tenía esa esperanza, ¿no? Increíble, ¿no? Uno, en vez de anhelar la misericordia para otras personas, anhelar que otras personas se salvan, se conviertan, querer el juicio de Dios con tantas personas que hay. Verdaderamente poca compasión por parte del siervo, por parte del profeta de Dios. Dice, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces, mire, Jehová preparó una calabacera. Bueno, ¿qué es una calabacera? Bueno, aquí la traducción parece no ser exactamente una calabacera. Una calabacera hoy en día para nosotros es una planta rastrera que produce calabazas, pero están de acuerdo a los comentaristas bíblicos en que se trata de una planta de ricino o higuerilla. Esta sí crece rápidamente y ella sí da buena sombra, entonces probablemente se trate de esto, planta de ricino, o nosotros la conocemos también como higuerilla. ¿Sí? De ahí sacan aceite de ese frutico que da esta planta. Yo creo que la hemos visto en algún momento, y da hojas anchitas, hojas grandecitas, y sí, crecen muy rápido y servirían pues para dar como un refugio. Y esto fue lo que, bueno, aquí 4 cosas que vemos que Dios preparó. Bueno, Dios preparó para Jonás un pez, ¿sí? En el capítulo 2, en el capítulo 1, ¿no? Desde el 1 preparó un pez, una planta, un viento y también un gusano. Bueno, ya vamos a ver el viento y el gusano. Y aquí 4 cosas que Dios prepara, ¿no? Para precisamente para todo el libro y para Jonás, ¿no? Todo esto relacionado con Jonás. Dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea, para que estuviera más cómodo. O sea, Dios como le consintió y le quería dar una lección. Lo consintió y le hizo sombrita. Bueno, de pronto estás en medio de un gran calor,
un desierto, por eso te va a dar sombra y te va a dar algo de frescura. Entonces que le librase un poquito de ese malestar, ¿no? Porque que sale estar en medio del desierto y ni una sombrita. Bueno, Dios lo preparó y Dios quería preparar también su corazón para la enseñanza que venía. Dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás se alegraba más de su comodidad. Increíble cómo un hombre puede amar más la comodidad suya propia que el bienestar, que la salvación de todas ese poco de personas. En realidad, mire, el profeta valora más su propia comodidad que la salvación de miles de personas. Tremendo eso, ¿no? Eso le alegra, ¿no? Y por primera vez vemos a Jonás estar alegre por un momento. ¿De qué se alegró Jonás? De que estaba cómodo, de que estaba fresco, de que le había librado un poco de su malestar, de que tenía sombra. Esto le alegraba a Jonás. ¿Qué te alegra hoy? ¿Te alegra tu bienestar? ¿Te alegra tu comodidad? ¿Eso te trae alegría? ¿O te alegra la salvación de las personas? La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esto es lo que realmente nos debe alegrar a nosotros, lo que a Dios le alegra, lo que al cielo se alegra. El cielo se regocija cuando un solo pecador se arrepiente. Ahora imagínate la conversión de miles de personas. Miles de personas se convirtieron en Nínive. Esto debería ser razón suficiente para que Jonás estuviera complacido, estuviera gozoso. Y muchos de nosotros, si nosotros como predicadores de la palabra, si vemos que damos un mensaje y con uno solo que pase al frente a recibir a Cristo, hay alegría en nuestro corazón. Imagínate que pasaran muchos, 100, 200, 300, 120, 1000, 500,000. Uy, el gozo, o sea, yo creo que el gozo en nosotros debería ser increíble, debería ser maravilloso saber de que tantas personas reciben a Cristo, que tantas personas pasan de muerte a vida y que van a una salvación por siempre, una salvación eterna con Cristo. Yo creo que eso da alegría y satisfacción. Y uno dice, Señor, vale la pena, esto realmente valió la pena tanto sacrificio, valió la pena haber orado, haber ayunado, haber estudiado tu palabra, haber orado, intercedido por estas personas. Señor, todo esto valió la pena haber venido desde tan lejos, tal vez de un lugar a otro, haberme desplazado, haberme abstenido, haberme preparado toda mi vida. O sea, con que estas personas se salven, ha valido la pena. Para nosotros es así, es motivo de gozo, es motivo de alegría. Pero a Jonás, ¿qué lo alegraba? Su bienestar, su bienestar. Bien, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Nuevamente, mire, está milagroso. El pez gigante, el pez grandote que pudo albergar a Jonás por 3 días, como un pequeño gusano. Sí, ahorita nomás estaba viendo por ahí un gusano chiquito, un ser insignificante que lo pisamos y ya su vida termina. Sin embargo, ellos están dispuestos, tanto el pez grande como el gusanito están dispuestos a obedecer a la voz de su creador. Y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, como cosa rara nuevamente, deseando la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Bueno, entonces se secó la calabacera de un día para otro, se secó, y entonces el Señor mandó un viento para que lo molestara. O sea, la intención era, Dios le iba a enseñar al profeta, Dios le iba a enseñar a él qué era, cuál era el propósito y por qué Jonás no debería estar enojado, sino que debería regocijarse con estas personas. Entonces Dios usó algo, ¿sí? Dios usó algo que realmente tocara el corazón de Jonás. Dios tocando el corazón de Jonás. Dice, ese viento y lo hirió a Jonás y se desmayaba y deseaba la muerte. Mire, ¿cuántos de nosotros, luego de haber tenido una gran victoria, deseamos la muerte? Bueno, muchos comparan, Elías también deseó la muerte en situaciones diferentes, pero la deseó. Y Jonás, ¿no? Jonás ya habíamos visto que ya le había pedido a Dios, incluso mátame. En el capítulo 1 vimos también que le dice a los marineros, no, yo no me quiero suicidar por ustedes, tírenme, ¿cierto? Entonces vemos que Jonás como que es un poquito rebelde, ¿no?
Bueno, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ah, sí, mucho se enoja hasta el punto de querer morirse. Mucho, mucho, mucho. Sí, vemos la necedad de un hombre. Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Le dice, ¿cómo así? Usted siente dolor, siente lástima, siente tristeza por una calabacera que usted no fue el responsable, usted no la sembró, usted no trabajó en ella, fui yo, fui Dios lo dice, el que la hizo crecer, el que en una noche creció y a la próxima murió, y usted sí siente dolor por ella, ¿cierto? Y yo, ¿cómo no voy a tener compasión de 120,000 personas? Bueno, dice 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Muchos piensan que se trata de los menores, de los que no tienen, digamos, uso de razón, de los que no saben discernir, que no saben pues discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. A los más pequeños, aquellos que digamos que son 120,000 los menores, ¿sí? Pero que en realidad no es el número total de personas que habían allí, que uno puede el número real de personas que habían allí, sumándolos a todos, era entre 500 y 600,000 personas, incluyendo a todos pueblos que estaban incluso en los suburbios, las comunidades pues alrededor, que se trata de todos estos, y que esos 120,000 solo son los menores, los niños, los chiquitos, los bebés. Mire, Dios tiene cuidado de un bebé. Entonces lo que el Señor quería decir es, mire, bueno, ahí hay personas que no disciernen, ahí hay bebés, y para Dios la vida humana es bastante importante. Entonces, así sea, Dios dice, bueno, esas personas, los adultos ya tenían conocimiento total y sabían que había rapiña, porque el rey les dijo, arrepiéntase cada uno de su rapiña, bueno, todo esto, sabían que eso era malo, pero el Señor por los niños, tal vez por los niños que habían en la ciudad, tuvo compasión y no quiso destruir toda gran ciudad. Entonces ahí está mostrando Dios compasión por todos, mire, por los niños, por los bebés. Y aún por los animales, ¿cierto? Y muchos animales. ¿Dios cuida a los animales? Sí. Dios cuida a los animales. Dios ama su creación. Dios no abandona su creación. Dios tiene cuidado. Dice Dios que si Él se ocupa de los pájaros, que si Él da alimento, que no te afanes por la vida, que si Dios viste a los lirios del campo y a las aves del cielo, ¿cómo no te va a vestir y te va a alimentar a ti, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios viste, que Dios es el que da las hojas, los colores, que Dios tiene en cuenta a su creación. Y mire, para Dios hay unos niveles, en cuanto a la creación, hay unos niveles. Bueno, primero que todo, digamos, en los niveles que Dios valora, primero están los seres humanos. Dios al ser humano, es la creación perfecta de Dios, están en primer lugar, y por ellos fue que Cristo vino a morir. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, seres humanos, y envió a su Hijo. ¿Por amor a quién? A los seres humanos, están en primer lugar. Segundo están los animales, y aquí lo vemos, y muchos animales, ¿sí? Dios también tiene cuidado de los animales, también nos manda a nosotros a que amemos y cuidemos la naturaleza, los animales, tanto la fauna como la flora. Dios también tiene, digamos, como ese valor. Y por último, las plantas, ¿sí? Entonces, seres humanos, animales y plantas, y aquí lo vimos, ¿sí? Aquí lo vimos con lo de la calabacera, bueno, lo hirió para mostrarle una lección a Jonás. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? La misericordia de Dios, la compasión de Dios hacia el ser humano y aún hacia los animales. Dios no se ha olvidado de su creación. Dice que la creación aún gime con dolores de parto, esperando su redención. Entonces Dios tiene cuidado, y incluso en el libro de Joel le llama el Señor que no temáis al ganado, que no teman, que volverán los pastos, la tierra volverá a sus frutos, porque hubo escasez de alimentos, hubo por causa del pecado en el pueblo de Israel, pero le dice, no temáis,
y llama, hace como esa voz de esperanza para que no teman a los animales. Bien, hemos llegado así al final del libro de Jonás. Bueno, ya aquí Jonás no responde nada. Esperamos que Jonás haya entendido la lección. El libro termina así, de una manera un poco abrupta, con una pregunta, ¿cierto? Que hace una pregunta a Dios, le hace que no tendrá él compasión de muchos niños o personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, y muchos animales. Ahí termina de una manera abrupta. Nos deja como a mí me deja como una sensación de, bueno, ¿qué pasó con Jonás? Al fin se arrepintió, se pudo regocijar con todos ellos luego, gozarse por la salvación, aprendió la lección, Dios trató bien, entendió bien Jonás, porque es que el corazón del ser humano es bastante obstinado. A veces Dios nos está mostrando, nos está enseñando las cosas, y aún así nosotros muchas veces no entendemos. Entonces concluyo con esto. Mire, la misericordia de Dios se extiende hasta lo último de la tierra. El Señor dijo en Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la iglesia empezó con el pueblo de Israel, con israelitas, con judíos. Sí, es cierto, la salvación viene de los judíos y empezó con ellos allí, pero luego se extendió, y el Señor el mandato, ¿cuál fue? Ir más allá de las fronteras de Israel, expándanse a Judea, a Samaria. Sí, Samaria era un lugar que los judíos no querían, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí, pero el Señor les dijo, vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios no les puso límites a los apóstoles y a los discípulos. Él les dijo, vayan, extiendan, que la salvación es para todo el mundo. Y así como la misericordia de Dios se extendió para las demás personas, ¿quiénes somos nosotros para negar la salvación o negar o no querer predicar a cierto tipo de personas, por malas que sean? Entonces, mientras hay vida y esperanza, y tenemos nosotros la oportunidad, la posibilidad de ir y predicar y hacer discípulos, entonces esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios. El Señor nos está llamando a ser portadores de su gracia, portadores de su misericordia y de su bondad. Entonces no hagamos oídos sordos al llamado de Dios, y amemos las almas, amemos las personas, realmente que sintamos ese amor que Dios siente, ese amor que Él mostró aún a sus enemigos. Entonces este es el mensaje, que la salvación debe llegar, debe traspasar los límites. La salvación es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la salvación no es nuestra. Recordemos lo que dice el Salmo 3, la salvación es de Jehová, y a Él le placido salvar a todo aquel que en Él crea. Que el Señor les bendiga.